Buenos días a todas las damas presentes, mucho gusto. Mi nombre es Freddy Mestre. Mi grupo está conformado por la señorita Tatiana Toro, la señorita Linda Perazo y la señorita Leti Ballesta. La conferencia que nos ha tocado a nosotros es la defensa como justificación del Estado, ante lo cual hemos real el docente, lo cual o vamos a armar lo solicitado por el docente, cuál es un mapa conceptual y un ensayo. Okay. Entonces, bueno, la compañera Leti, por favor, ¿será que nos puedes compartir la pantalla? Claro que sí. Gracias. Bueno, no sé, el mapa conceptual dando nuestras percepciones sobre lo que fue la conferencia hecha por el señor Miguel Anzo. Y bueno, yo lo que le entendí en la al conferencista, o la postura que tiene el conferencista, es de que al Estado, el pueblo, perdón, lo legitima el pueblo, y que el Estado es quien crea, por decirlo así, las políticas de defensa, y es el que busca proteger, o vende la idea más bien, de que desea proteger a la población a través de las defensas, ya sea contra la misma población o contra otros estados. Exacto, o sea, él habla de que la defensa es sobre tres aspectos: la defensa de nosotros mismos, la defensa del Estado y la defensa contra otras personas, o sea, de personas a personas. Entendimos también que la defensa es un bien que solamente lo presta el Estado. El Estado tiene el monopolio de la defensa, por decirlo de alguna forma, y que esta, pues, no es igual para todos los, digamos que para todos los ciudadanos. No es algo homogéneo. Sí, a su vez, bueno, hablando de homogeneidad, disculpa, la etiquetación de defensa o la percepción de defensa depende de la percepción que tienen las personas de lo que es el Estado, y eso sí es un pensamiento colectivo homogéneo que tiene una nación frente a lo que es ese dispositivo invisible e intangible que se llama Estado. Adelante, compañera Vallejo. Exacto, yo, relacionando todo lo que ustedes están planteando, lo que yo percibo de la conferencia es que él indica que el Estado lo crean los mismos individuos dentro de, o sea, dentro del territorio donde se encuentran. Estos individuos son los que le dan legitimidad a ese Estado, pues creen en la idea de la existencia del Estado, y que el Estado comienza a regular o a ejercer cierto dominio en ese territorio donde se encuentran esas personas, y que la idea principal del Estado es hacerle ver a las personas que es necesario porque les brinda esa protección que ellos requieren. Y es de allí donde el Estado es quien crea las políticas de defensa. Depende del Estado crear qué es la defensa. El Estado es quien decide qué es la defensa y cuáles son las políticas que va a ejercer para poder brindar ese beneficio a la comunidad. Es que, exacto, porque fíjate que tú lo dijiste, Leti, o sea, él lo vende en una idea y él parte del punto, él tiene una hipótesis que es que el Estado no existe, una postura, que el Estado no existe, que es una idea que crean los gobernantes, por decirlo así, y le hacen creer al pueblo que tener un Estado, tener alguien superior que le establezca de pronto directrices a la población en general. Entonces, yo pienso que adelante, verás. No, eso, entonces, pero bueno, yo lo relacionaba mucho acá a Colombia con el tema de cuando se presentó acá la seguridad democrática, por decirlo así, que decía mucha gente, decían, te venden miedo para después venderte seguridad. O sea, lo interpreté así desde ese punto de vista cuando él hace
una ideología, por decirlo de alguna Exacto, manera. él habla de ideología política y que los conflictos internos, que entre las funciones de defensa del Estado, más que todo era defendernos de nosotros mismos, por los mismos conflictos internos que generábamos, y dentro de esos conflictos internos estaban los ideológicos también. Defendernos de otros estados, ¿cierto? Que era también otro de los fines que él planteaba, que tenía la defensa o las políticas de defensa que creaba el Estado. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo con iniciar el mapa partiendo de los individuos, que son los que a la final se legitimizan el Estado y de allí se desprendan la defensa y las Sí, políticas de defensa. sí, opino lo mismo, estoy de acuerdo. De igual forma, yo pienso Así es. que el Estado se justifica en la defensa porque eso fue una herencia del absolutismo. Sí recordamos que cuando estábamos en el absolutismo, el monarca era todo. Entonces ahora la defensa pasa a tener esas potestades, por decir, digamos, superior o ser poderoso, omnipresente, que lo que pretende entonces es brindarnos seguridad, ¿sí? Entonces el Estado, esa es la figura, una transformación de ese absolutismo. Y el Estado brinda defensa pues para que todos de igual forma nos sentamos tranquilos, ¿verdad? Yo pienso que los individuos son los que legitiman el Estado, por eso sí debería, así como está haciendo la compañera ahí conectada. Algo así, o sea, así como dice, Exacto, los individuos legitiman Estado. exacto. Sí, y siguiendo en orden vertical, hacia abajo, que podemos decir que el Estado es el creador de las políticas de defensa. Ok. Porque ahí entraría lo que mencionaba Tatiana hace un rato, o sea, que el Estado es el que define de quién nos defendemos. ¿Y cómo nos defendemos? Exacto. Y Pero cómo nos bueno, defendemos, exactamente. igual ese Estado, ¿de qué nos, o sea, qué protege el Estado? El Estado protege a su población, sus días, otra parte que podemos entrar a colocar dentro del mapa. Y la propiedad privada. Él mencionaba incluso que en España la propiedad se pierde. Sí. No, y acá también entiendo yo. O sea, cuando a ti te dicen que se va a ampliar una Pues carretera, propia. tú tienes tu casa y tú tienes tu casa y te dice, te voy a comprar la propiedad y te dice por cuánto te la va a comprar. Y si tú no se la quieres vender, te la quitas. Sí, te la expropias. así es. Sí, exacto. Exacto. Entendemos que es porque el bien común, o sea, el bien particular no puede premiar sobre el bien común. Y ciudadano. Entonces se supone que el Estado tiene la potestad de quitártelo, de expropiar. Exacto. No sé si puedo contar una anécdota. Claro. ¿Qué pasó? Ustedes se acuerdan cuando fuimos a Gambote a hacer el trabajo de los ABP. Ajá. Ahí en Gambote, cuando se hizo el puente nuevo, precisamente expropiaron a personas que el gobierno les dijo, te voy a dar 500,000 pesos por el lote. La persona dijo, no, eso no es suficiente para yo poder reemplazar por lo menos mínimo el gobierno. Los expropió y les giró un cheque por literal 5,000 pesos. Sí, ante no haber negociado de forma voluntaria con el Estado bajo ese precio, el Estado decidió expropiar a las personas y les dio 5,000 pesos, es lo que consideró. Imagínate. Bueno, a mi abuela le pasó así con el peaje de Manga. Cuando hicieron la ampliación antes, no sé si se acuerdan, que antes eso era nada más de dos carriles. El puente era de 2 carriles y habían como 10 casitas y mi abuela vivía en una de esas casas. Y cuando iban a construir el peaje de Manga también fue lo mismo. O sea, ellos los querían sacar primero, o sea, ellos no le ofrecieron nada, al contrario, ellos les dieron que les daban hasta cierto tiempo para que se retiraran de ahí, sin darles ni un peso. Pero bueno, empezaron a luchar, por decirlo así, hasta que les reconocieron unos valores por esos terrenos. Bueno, y ahí uno puede decir una cosa, pero mira que quien hace eso se supone
que es el Estado de La Plata, o quién estaba hasta hace 2 meses recogiendo la plata de los peajes, un particular. Una concesión. Sí, Un particular, entonces es lo que al final el conferencista también dice, que él te dice, no es cuando entra al final de la conferencia, cuando entra en discusión con la postura del otro señor que está ahí, él dice, es que no es el Estado, te venden la idea del Estado, pero al final no es el Estado, es un particular y que se termina beneficiando. Sí. Así es. Sí, entonces ahí podemos decir que la figura de Estado se puede, y uno de esos mecanismos son las concesiones, se apropian de la figura del Estado. Como el Estado es totalmente inoperante, es decir, no tiene para darle vías a todo el mundo, vías, educación a todo el mundo, salud, lo que hace es que se apoya en la propiedad privada para poder justificar el cumplimiento de los derechos básicos, que eso es propio de un Estado inoperante. Creería yo que Colombia es un Estado inoperante porque, bueno, en los países desarrollados pueden haber peajes y todo, pero yo creería que son mínimos. Bueno, ¿y sobre dónde ejerce el Estado esa defensa? Esa era la parte que yo les iba a comentar, que o sea, en territorio no hay Estado. Si no hay una delimitación del dominio y poderío, no va a haber Estado. Porque dentro de la defensa que él manifiesta es que protege de otros estados, sí, pero si todo estuviera regado y revuelto, no hubiera una delimitación de cuál estado eres tú y a cuál estado pertenezco yo. Entonces, en ese sentido, recordamos lo que nos hablaba el profesor Cortina, no, y acuérdate que territorio, que era uno de los elementos del Estado. No sé si exactamente, allá iba. Así es. Yo puedo pelear sobre eso porque, bueno, sí tienes toda la razón, pero por lo menos mira, bueno, sí, el territorio es fundamental para el Estado. Por eso fue que Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, reconocen la porción de tierra que tiene ahora, o la extensión territorial que tiene ahora, porque, pues, a pesar de que es el elemento que nos permite ubicar todo, ¿sí? También se conforma por costumbre, por historia, por tradiciones culturales, etcétera, etcétera. No es que sea todo, o sea, es un elemento para que pueda conformarse el Estado. Y es uno básico en el cual se supone que el Estado basa sus políticas de defensa. ¿Hasta dónde llego yo con mis políticas y a partir de dónde comienzo a implementarlas? Exacto, porque estaría delimitado por la frontera. Hasta dónde alcanza el poder de sus gobernantes y hacia dónde también tengo que empezar a defenderme. Cuando él habla de la defensa, defenderme de otros estados, a partir de qué frontera, digámoslo así. Así es. Y yo pienso que también de que ahí falta un cuarto punto, es decir, defensa no solamente defendernos contra nosotros mismos, contra los otros y contra otros estados, sino también contra, digamos, los grupos armados a margen de la ley, transnacionales. Ese quedaría como entre nosotros mismos, ¿no? Cuando generamos las diferencias ideológicas. No. Cuando él habla de la guerra, de la lucha por el poder, que es lo que genera también la mayoría de los conflictos internos. Sí, porque también hay que mirar que los países tendrán políticas en temas de defensa endógenas y exógenas, es decir, cómo me comporto ante mis particulares externos o mis homólogos externos y cómo también afronto yo los problemas al interior del Estado, porque transnacional eso es un problema muy serio, tanto que por ejemplo aquí en Colombia ya se creó un grupo especializado exclusivamente para ese tipo de actividades delictivas, las transnacionales. Okay. Bueno, entonces hablando de la defensa también tiene unas características. En la conferencia escuchábamos que no es un bien homogéneo, por ejemplo. No, pero sí es un bien de uso público. Ok, dame un minuto y vamos a colocar. Me pareció interesante eso que también manifestaba Freddy de endógeno y el exógeno, o sea, cómo la aplicación de las políticas, ¿cierto? Entonces también montemos una de esas, no sé si les parece, vamos a colocar las características, viendo lo que... Porque, por ejemplo, si vemos países como, bueno, el caso de Japón, ellos tienen una política de defensa endógena, ¿sí? Porque por decreto, incluso por mandato nacional, está prohibido realizar actividades
de que ellos, por ejemplo, estén en las Naciones Unidas o en algunos organismos multilaterales, ellos, por ejemplo, me atrevería a decir que no harían parte de operaciones, por ejemplo, de la OTAN, en algunos países donde la OTAN tiene presencia, ¿sí? Para evitar conflictos con otros países. Mientras que si vemos Estados Unidos es todo lo contrario, ¿sí? Buscan generar, digamos, una extensión ellos de lo compran que, la una guerra, extensión de lo exacto. que, sí, ellos, pero es una extensión de lo que es Estado. Es decir, el Estado también se puede transmitir del territorio llamado Estados Unidos de Norteamérica, sino ellos también ejercen funciones de Estado a partir de la defensa en otros lugares. Así es. Eso lo podemos ver cuando fueron a Irak, cuando fueron a Afganistán, cuando en la Segunda Guerra, e incluso Segunda Guerra Mundial, también estuvieron en Japón varios años después haciendo presencia cuando se acabó la guerra. También ellos hacen presencia en Corea del Sur muchos años después de que se acabó la guerra. Eso es por el efecto de mantener, digamos, unas políticas de defensa desde el punto de vista internacional. Lo que tú mencionabas ahorita, Freddy, que el Estado va a depender también mucho de la ideología que manejen los individuos, por decirlo así. Por ejemplo, ahora que están mencionando Estados Unidos, se podría decir que Estados Unidos es un estado de guerra. Sí, por la cantidad de inversión que tiene. Sí, porque fíjate, Sí, ellos invierten bastante parte de su ¿cómo es que? De su Producto Interno en armamento y son tan reconocidos que son apoyados inclusive para dirimir conflictos a veces internos de otros estados. Exacto. Exacto. Exacto, nosotros que nos gustan tanto las películas podemos ver que intromisiones de Estados Unidos en temas de Estado de otros países, está la película esta donde Robbie Williams tiene que sacar a una doctora de un país africano, se llama Voces del Sol, algo así. Sí, y muchos, si vemos el cine, pues ahí podemos ver todos los procesos de intromisión que tiene Estados Unidos en otros países. Nosotros podemos decir que el tema, Freddy, nosotros podemos decir que el tema de Cuba es una forma de intromisión, ¿no? Toda la cantidad de embargos y cosas que le tiene Estados Unidos a Cuba es una forma de... Sí. Bueno, y aprovechando lo que Tatiana menciona eso, fíjate que la defensa no solamente bélica, ¿sí? Medio de la diplomacia, que la diplomacia lo que busca es el diálogo previo a las acciones de ellos, es decir, invadir un país o mandar un misil contra un país, etcétera, etcétera, que al final al cabo las armas son bienes económicos de la defensa o bienes de uso para la defensa, que se justifican en la política que tenga el país. Incluso yo creería que esa política puede ser relativa. Miren lo que sucede hablando de Estados Unidos con Cuba. Cuando estaba Obama fue hasta Cuba y visitó Cuba y les quitó el embargo. Vino ahora Biden, pero Biden tiene una postura que ni lo uno ni lo otro. ¿Sí? No está dentro de sus temas de prioridad. Entonces, fíjense, si Biden es el representante ahora de lo que es la democracia de los Estados Unidos, legítimamente elegido por mecanismo de voto, entonces significa que en Estados Unidos existe esa postura. Es decir, ahora mismo el tema de Cuba no es prioridad para nosotros. ¿Sí? Pero sí, de pronto sí puede ser en el panorama, es prioridad, por ejemplo, Venezuela. Freddy, y entonces, ¿cómo? Porque Venezuela en este momento es un riesgo. ¿Cómo plantearíamos eso como una característica? O sea, porque llama la atención lo que acabas de decir, no necesariamente es bélico, también puede ser diplomático. ¿Lo colocaríamos como una característica o...? Sí, o sea, yo lo colocaría más bien como una clasificación. Un tipo, una clasificación, un tipo de defensa. Exacto, puede ser defensa basada entre paréntesis diplomacia o defensa basada en acciones de hechos que pues lo podemos sería más militar. Ajá. Pero el Estado con políticas de defensa. Bueno, entonces ustedes me dirán... pero característica que salga de defensa, ¿no? Sí, lo que pasa es que apenas estoy colocando los conectores.
Entonces solo dejamos hasta Sobre. allí. Yo coloqué otra casilla aquí pensando colocar esa, la que podía ser Esa clasificación. Pero esa Esa la clasificación que quitamos. dice Freddy no la podemos sacar definida por el Estado. O sea, el Estado puede definir si es diplomática o si es bélica. Sí, el Estado lo puede definir, pero, Sí, es que- pero es que el Estado puede ejecutar las dos. Sí, me sí, por entiendes? eso. Sí, 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 por eso. O sea, sacarla, hacer como una división de esa. Vamos a suponer el problema que tenía China con Estados Unidos cuando Donald Trump era el presidente, la guerra comercial. Bueno, las guerras comerciales son, creería yo, como un mecanismo de defensa desde el punto de vista Sí. económico. Económico, Porque ¿no? Y ahí se vio quién tiene más poder, quién tiene más fuerza. Tú me haces esto, bueno, yo te hago esto, te cobro más impuestos, sí, te hago esto. yo Claro. pensemos mal y pensemos que el coronavirus fue un mecanismo de defensa, no siendo impactando donde quería. Independientemente de los demás países, Estados Unidos es un país que hoy por hoy todavía se siguen muriendo a diario miles de personas sin importar que tengan varias vacunas. Sí, No, y si y tú te apenas das salió, cuenta, durante la pandemia también, o sea, digamos que la economía de China no se vio tan afectada, no se vio afectada al mismo nivel que se vio exacto. afectada la acá latinoamericana. No, y es un país donde se están corriendo maratones sin Ya ellos están controlado. superados. Así es. Y es el único país que lo ha superado en términos de pronto de tener, no sabría decir si la inmunidad de rebaño, sino ya de haberlo superado en sus mecanismos de salud pública, de protección, de volver a la vida normal. Porque el segundo sería Israel. No, y es que ¿sí? si tú te das cuenta, o sea, ellos identificaron el COVID, empezaron a tratar el COVID, crearon hospitales, hicieron todo. Mientras Exacto. que en los países de acá, ya llevamos un año y ¿cuál es la inversión que han hecho? Muy mínima. Pero también piense que apenas se salió el COVID, se acabó la guerra comercial. Exactamente. Ya. Allá iba también. Se acabó la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sí, que a un alto precio para ambos países, pero si pensamos mal, imaginémonos que ese puede ser el tema de virología, es un tema de defensa biológica el día de mañana. Que también lo en varias películas. En varias películas. Sí, como el día después de mañana, creo que hay una que se llama así. Niños, ya yo aquí entonces, finalizando las características, ¿cierto? Pasaríamos a la clasificación. Y entonces ahí sí vendría lo que ustedes estaban planteando. Bueno, yo creería que se clasifica en jurisprudencial, podemos llamarla así, si queremos vernos técnicos, y entre paréntesis le ponemos diplomacia. Y de hecho, que es bélica, entre paréntesis. Incluso ahí en la ponencia él hablaba sobre lo que es los famosos fueros. Sí, como mecanismo de protección de la defensa, pero contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos, exacto. Un fuero puede ser fuero militar. Tú sabes que los militares, no, que mató a alguien, su juzgamiento será por otro tipo de normatividad diferente. Así es. Leti, yo lo pusiera más a la derecha. Para que no se quiere. Más a la derecha, es que, bueno, no sé qué opinan ustedes. Más a la derecha estaba pensando. Vas a sacar algo a la derecha. Colocar lo que habíamos visto cuando él hablaba de que tenía, digamos que, o 3 puntos de acción, o sea, puntos de acción diferentes. O sea, cuando nos protegían internamente, cuando nos protegían de otros estados, esa. No sé. Ok. No, sí, y de otras personas. Ahí entra en el paréntesis, de hecho, hace falta que se cambie diplomacia por bélico. O acciones bélicas. Bélicas, sí, queda mejor. Sí, porque no solamente podemos pensar de que las acciones bélicas son militares, sino también paramilitares. Hay estados que tienen grupos paramilitares que permiten la intromisión en las políticas de otros estados sin necesidad de que sean acciones militares, ¿sí me entienden? O sea, bajo cuerda, bajo radar. Todo ese tema del servicio secreto que toma mucha fuerza en la Segunda Guerra Mundial con los nazis.
Incluso él también menciona el Estado, entonces comienza a decir, cuando hubo el genocidio en China, Mao, en Rusia Stalin y en Alemania Hitler fueron los que, siendo figuras del Estado, acabaron con la población. Así es. Así es. Bueno, entonces vamos aquí y luego pasamos a la otra categoría. No, creo que hemos sido bendecidos con este tema. Me ha gustado bastante a mí. También, a mí también me ha gustado mucho el tema. La verdad es que sí. No, y Fue fíjate que no, fue porque un uno... poquito decirle al expositor, pero el tema sí es chévere. Algo así hablaba. Horrible. Primo hermano del Pato Donald. Algo así. No, pero sí como que, fíjate que uno no pensaría de pronto que la postura que él dice de que el Estado no existe, que es una ideología que te venden, cuando uno lo escucha por primera vez, uno queda como, por lo menos a mí me pasó, y dije, este tipo, cualquier locura. Pero cuando empiezas ya a analizar los puntos, y por lo menos yo que empecé, a mí me gusta analizar comparando o aplicando las situaciones a hechos. Yo lo comparaba mucho acá a Colombia, o sea, con todo lo que he mencionado lo comparaba y lo aplicaba acá a Colombia, y realmente sí, o sea, al final se terminan beneficiando un particular. Y con lo que tú decías ahorita, va a depender también, todo el tema de la defensa y eso depende también de una persona, de un particular. Por lo menos lo que mientras gobernaba Obama era un tipo de Estado. De política. Así es. Mientras gobernaba Trump era otro tipo de política, entonces... Incluso aprovechando lo que menciona Linda, las clasificaciones, eso ahí es como cuando un Estado cambia de personalidad. Exactamente. Obama dependiendo de quién está en la cabeza. Sí, pero Obama era más ligado al estado de bienestar. Sí, fíjate que él creó el famoso Obamacare. Sí. Vamos a asimilar el Obamacare como el régimen subsidiado de aquí. A las personas que no tenían acceso a salud, se les brindaba. Quitó un banco con Cuba, hizo muchas cosas orientadas a lo que es la protección de las personas, y las que ya estaban las respetó. Es decir, si estamos en Afganistán, invadiendo Afganistán, vamos a mantener las tropas. Sí, pero este Trump era un tipo, su estilo de gobierno, porque también el estilo de gobierno de la persona incide en que el Estado cambie de postura, por decirlo así. No, súper personal y bien. Sí, exactamente. Entonces Obama era mucho más retador y bélico, que lo primero que hizo fue pelear con todo el mundo. ¿Sí? Trump. Donald Trump, que eso le costó incluso, para que miremos que sí, el Estado se legitima a partir del pensamiento colectivo, le costó la reelección. Así es. Y si volvemos a pensar mal y miramos que el COVID pudo haber sido un mecanismo de defensa de China, también pudo haber tenido ese efecto, mitigar el tema de la guerra comercial, sino también para quitar a esa persona del camino 4 años más. Exacto. Y ya tuvimos que... Adelante. De otras personas, ahí va de otras personas. De nosotros mismos, de otras personas y de otros estados. Y otros estados, así esto es. Que dice aquí, para objetivo, ¿están de acuerdo con que quede así? Usada para, crearía yo. Usada para defendernos. O siquiera ahí donde dice usada para defendernos, para que no tengas que modificar cada una de las casillitas. Okay. O usada como, sí, para defendernos. Vamos así. No sé, a la izquierda no podemos, a la derecha no colocamos nada más. No, ya. No, sí, está bien. Preciso y preciso. No, por eso creería yo que me va a gustar mucho el derecho internacional. Porque yo creo que el mecanismo de defensa más utilizado es el de defensa de otros estados. Ese es el que más incide en la vida política y en la vida de las personas. Porque los demás, de defendernos nosotros mismos y de defendernos de los demás, pues ya el cuerpo normativo bajo el sistema penal y otros tipos de sistemas o de legislaciones
como la civil defensa. Sí, pero entendiendo que somos una sociedad que avanza, digámoslo así, igual los riesgos también van cambiando y se van generando nuevas normas. Exactamente. Bueno, yo creo que quedó, ¿no? Hemos terminado. Si Muéstralo, quieren, nos muéstralo tomamos la completo. foto. Muéstralo ¿Cómo? completo. ¿Qué velocidad, Leti? Que lo amplíe. No, que lo pongo más Está preciso bien, para Leti, si quieres. Así. Sí. Ah, no, mira, que se dañó, por ejemplo, donde dice de hecho, acciones bélicas. Si quieres, ponle como tipo 10 o 12 u 11. Yo tampoco quería que quedara tan pequeñito. Vamos a tratar de... Ahora sí. 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 Yo lo veo bien así. Ok. Sí, ahora ya nos podemos tomar la foto. Nos faltó el título. No. Sí. El título, Bueno, sí. Defensa se llama como un justificación análisis del Estado. multiplicación del Estado. Excelente tema. ¿Cómo? La La defensa. verdad que sí. La defensa como justificación del Estado. Justificación del Estado. Análisis de la defensa como justificación del Estado. La verdad que sí, a mí me gustó el tema. Somos dos. Yo creo que a todos. Sí, Sí, porque es algo que vemos todos los días. Es algo que vemos todos los días, pero aún así, por lo menos yo no lo concebía desde el punto de vista ese, o sea, de una justificación del Estado como tal. Sí, es como quien dice, existo para cuidarte. A mí lo que realmente me sorprende y que bueno, le encontré algo de lógica es a lo que decía el conferencista, o sea, es una idea. O sea, el Estado, yo siempre lo había visto. Pero de igual forma también. Exacto, la postura de él, de que el Estado no existe, dice, el Estado no existe, es una idea. Pero el Estado es una idea exponencial de lo que es el mecanismo de defensa biológico de cada persona. ¿Sí me entienden? No. Ese mecanismo de defensa biológico lo podemos ver en la ley cuando dice, si matas a otra persona por defensa propia, pues estás absuelto, ¿sí? Es decir, la defensa a nivel de Estado es la representación máxima de la... es lo que yo pienso, pues. Les decía rápido. Sí. Le di maneras de PowerPoint, mejor dicho. Ay, no. Yo creo que le colocamos los integrantes aquí, no necesitamos hacer hoja de presentación, ¿no? No, ahí está bien. Exacto, ahí. Siempre son las damas, a mí me da de último. Dios mío, qué caballero. Oh, señor. Pero sí, les recomiendo esa película, Outsider. O sea, que yo creo que esta se estrenó ayer, sí, Sí, el sí, 16 creo. Ayer hubo varios estrenos. Sí, yo me acuerdo que yo la semana pasada creo que fue que iba a ver como la promocionaban ahí, pensé que estaban presentando y fui, no, todavía no se encuentra disponible. Incluso Soldado Anónimo número 2 también puede ser un ejemplo para lo que hablamos de las intromisiones o de la defensa a nivel como política exterior. Sí, es un caso que se da en Afganistán por la intromisión. Es un caso que se da de que ellos tienen que sacar de Afganistán a una muchacha que es promotora de los derechos fundamentales y de respeto a la mujer. Entonces tienen que salvarla. Decide que no solamente, a pesar de que hay una intromisión en Afganistán, ahí en esa película de Estados Unidos, esa muchacha ellos la utilizan como mecanismo de defensa, pero desde el punto de vista diplomático. Como también el caso de Malala, no sé si ustedes conocen a Malala. Sí, claro. Sí. Que también creo que es de Afganistán y ahora vive en Reino Unido. Pero es un mecanismo de defensa diplomático.
Sí, sí. Interesante y bastante la postura, como te digo, o sea, yo al principio cuando él dijo así que el Estado no existe, decía, ¿cómo que el Estado no existe? Sí, es cierto, es un intangible, una representación de lo que se piensa colectivamente. Es lo que se piensa colectivamente. Y lo que genera toda la lucha por el poder, genera los Exacto. conflictos ideológicos y es lo que, digamos, que termina generando todos los conflictos internos que se presentan. Bueno, yo no sé, pienso que yo creo que está bien. Interno en Colombia, el conflicto es... Sí, Sí. para mí está Sí. bien. Listo, entonces ahora nos quedaría pendiente el tema Subirlo. del ensayo, que es El ensayo, exacto. es el que sepa, El el ensayo. que Es el otro producto que hay que entregarle a él. El partiendo ensayo del mapa. y cargar esto, digamos, a YouTube para colocarle el enlace al profesor al final del ensayo. Ok. Ok, vamos a producir un solo Word, ¿no? El de los conceptos, el del ensayo y en ese Word se anexa el link. Así es. Exacto. Sí, sí. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, la foto, Bueno. porque él no pide ¿Quiere una su foto. foto? Una El captura de video pantalla. completo. Ya El voy a video tomar una, completo. voy a tomar una captura de pantalla y se las paso al WhatsApp. Listo. Ya, quedamos lindos. Yo creo que sí. Todos sonriendo. Bye. Bueno, pues. Chao. Bueno, Chao. chao. Chao.